La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hoy me hice mecenas porque sí, y también porque me dio la gana. Me hice mecenas para poder pensar, y también porque ya bastaba. Si en silencio me paro a pensar, ellos son quienes me hicieron mecenas, robando cada día información, como quien roba pan de una mesa. Nos ocultaron, nos mintieron, nos callaron, nos inventaron un mundo, su mundo. Nos dijeron que no, y muchas creíamos que sí. Nos inventaron un mundo, siempre absurdo. Aquí no se regala, aquí se comparte, aquí se amanece con alegría. Aquí no se miente, aquí se disiente. Aquí soy adicto a la cafeína. Hazte mecenas y protégete. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Parlamentario Popular queremos lamentar y unirnos al dolor de toda España por las trágicas noticias que llegan sobre el asesinato de Laura Luelmo. Pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Porque, sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. Señora vicepresidenta, me va a permitir un segundo porque lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado. Yo me sumo, por supuesto, al dolor de los familiares de los seres queridos de Laura Luelmo. Decirle varias cosas en relación con este asunto, señor Casado. El primero es que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. En aquests moments en què la dreta espanyola i la ultradreta espanyola estan com estan, penso que és més que mai necessari que aquest diàleg que hi hagi entre governs sigui un diàleg sincer, honest i realment efectiu. Como usted no ha dicho que condena los actos violentos porque simplemente dice que no se han producido, niega que se hayan producido, nosotros vamos a presentar contra usted una querella. Una querella por su amparo, por su justificación y por todo el consentimiento que usted está haciendo para lo que va a pasar el próximo viernes. Hace unos días se cumplía el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y España vuelve a suspender por los abusos de la aplicación de leyes antiterroristas para atacar a la libertad de expresión, y lo dicen órganos internacionales, lo dice la propia ONU. Esta ley es mucho más grave de lo que usted está diciendo. Por eso no se puede hacer una derogación a parchecitos y de a poquito. Exige una derogación inmediata e íntegra ya, señora ministra. Buenos días, cafetera. Ayer Pablo Casado utilizó sin ningún pudor la muerte de Laura Luelmo para buscar rentabilidad política. Dijo: hacemos un llamamiento a todos los grupos para que no deroguen la prisión permanente revisable.
Dijo, es la mejor fórmula para evitar la reincidencia y para que los asesinos y violadores sigan en la cárcel. El Partido Socialista le recordó que la prisión permanente revisable está en vigor actualmente y eso no ha evitado la muerte ni de Laura Luelmo ni de otras mujeres anteriormente. Los expertos llevan meses recordando que esa ley genera inseguridad jurídica y recuerdan además que pone en jaque varios principios constitucionales, como la resocialización o la legalidad al ser una pena de duración indeterminada. Además, consideran que apenas aporta nada y que encaja muy mal en el ordenamiento jurídico español. Y recuerdan que quien decide acabar con la vida de otra persona no dejará de hacerlo porque le amenacen con 30 años en vez de con 25 años de cárcel. Expertos como el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, José Manuel Paredes Castañón, recuerda además que comparativamente en España la tasa de delincuencia es baja, mientras que las penas ya son altas. Lo que pasa es que es más fácil hablar desde las tripas que desde el cerebro, porque a Pablo Casado y a los demagogos los argumentos de juristas y de catedráticos no les deben parecer suficiente. Para la derecha estos casos no son más que una forma de acercarse a las mujeres y al feminismo al que durante tanto tiempo han estado dando la espalda, pero de nuevo lo hacen sin haberse enterado de nada, porque recurren al paternalismo. Al fin y al cabo es mucho más sencillo electoralmente aludir al miedo, a lo emocional, en lugar de dejar espacio a la razón. ¿Por qué no? La prisión permanente revisable estaba en vigor y no salvó la vida de esta mujer. Lo que se necesitan son más recursos, más educación en valores, más educación en igualdad y para eso, como dijo Ione Belarra de Podemos, nos sobran pistoleros y nos faltan profesoras. Hablaremos de eso hoy aquí, en el programa La Cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 20 de diciembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Pues en efecto, muy buenos días a todos. Estoy viendo los comentarios que estáis publicando en Twitter. Muy buenos días, Mamen Paez, que está ya de regreso. Ha estado por África. Un saludo muy especial. Bienvenida, bien llegada. Y como dice Fran del Pino, dice, la reinserción no está funcionando. Eso está claro. Y eso es porque no se invierte en ello en las prisiones. Y claro, ¿cuál es el problema? Que la demagogia tiene mal antídoto. Nos encontramos con que desde el Parlamento se utilizan argumentos que aluden más bien a la cuestión de los sentimientos. Hoy todo el mundo está muy afectado por esa noticia tan trágica, por el asesinato de esta mujer, y todo el mundo busca alguna solución, pero no existen las soluciones sencillas, no existen las soluciones rápidas. Y se aprovecha muchas veces desde la derecha el miedo para arrimar el ascua a la sardina. Ya lo veréis ahora en la portada del ABC. Salió de la cárcel y volvió a matar, dice el periódico ABC. Todo el mundo intentando patrimonializar, de alguna manera, llevar a su terreno para que los acontecimientos le den la razón. Es una cosa que ya llega a ser verdaderamente bochornosa. Bueno, estamos en la última semana, quedan ya solamente 2 programas hoy y mañana, y luego un descanso por Navidades de semana y media, 2 semanas, en los que os vamos a dejar descansar. Como decía mi amigo Nico, hay que irse a dormir, que esta gente querrá irse a casa. Pues igual. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se están incorporando a esta hora. Ángel, Marta, Fran, Repopsta, Rubén, Edi, buenos días, Edi Muscus, Enrique Quesada, buenos días, Enrique, Nativo Tecnológico, Alberto, Olga Perdi, un montón de gente que se suma a esta hora y a quienes pedimos que utilicen el hashtag #LaCafetera más feminismo. #LaCafetera más feminismo. Sí, este es el hashtag que vamos a utilizar hoy y ya estoy viendo que está convirtiéndose en un pequeño reclamo para los haters, y algunos están, bueno, así que sospecho que hoy va a ser un festival este hashtag #LaCafetera más feminismo. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, así le regalamos una clase de educación de feminismo que falta nos hace, sobre todo ayer en el Congreso, que se llegó a escuchar la palabra zorra desde una bancada hacia otra. Así que no nos olvidemos de la educación, que al final es lo que de raíz puede solucionar todo este problema. Bueno, resulta que es que ayer, precisamente cuando se estaba debatiendo un asunto tan sensible como esto, algunas diputadas del Partido Socialista denunciaron que se las había llamado zorra desde las bancadas de la derecha.
Así que, en fin, lo que queda por aprender es todavía... Pero, claro, esto es lo que pasa cuando dejamos en manos de algunos perfiles pues debates de esta trascendencia. Vamos a hablar de eso a lo largo del programa y también vamos a hablar de memoria histórica. Hoy es jueves, los jueves ya sabéis que conversamos con Emilio Silva aquí en el programa y con Emilio Silva vamos a poder repasar. Este ha sido un año muy importante para la memoria histórica, para la conceptualización de la memoria histórica y el año en el que la exhumación de Franco ha sido muy protagonista a pesar de que no se ha consumado, por lo menos a esta hora, que sepamos. Así que hablaremos con Emilio Silva sobre esto. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. Pues si os parece, repasamos las portadas de los periódicos, vemos también un poquito los digitales y analizamos los enfoques de los grandes medios de comunicación. Dice el periódico El País: Alemania busca extranjeros para 1,2 millones de empleos. Que, por cierto, esta es una noticia que ayer tuvo mucha repercusión, nos llamó la atención, porque el gobierno está buscando inmigrantes, gente que desde fuera pueda cubrir puestos cualificados porque se encuentran con que no hay suficientes trabajadores en Alemania que puedan hacerlo y el gobierno ha aprobado un paquete legislativo para traer mano de obra cualificada de fuera de la Unión Europea y cubrir las vacantes, dice el periódico El País en su portada. También los expresidentes de la Generalitat piden el fin de la huelga de hambre. Sánchez y Torra pugnan hasta última hora sobre el formato de su reunión de hoy en Barcelona. Hoy se va a producir una reunión previa a la celebración del Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana y se va a producir una reunión entre Sánchez y Torra. Algunas fuentes ya empiezan a hablar de que se está produciendo algún tipo de deshielo en las relaciones y que eso podría incluso, para que veáis cómo de cambiante es la actualidad, que eso podría incluso abrir espacio a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Podrían los independentistas finalmente apoyarlo. Vamos a ver, porque todo esto cada día es una fiesta y veremos a ver. Dice el periódico El Mundo: Sánchez accede a la cumbre con Torra para salvar sus cuentas. La Razón: Sánchez cede a la cumbre con Torra por los presupuestos. Eso es lo que insinúa el periódico La Razón. Precisamente dice que los independentistas van a apoyar hoy la senda de déficit tras la última concesión del presidente y apoyar la senda de déficit podría suponer el primer paso para apoyar los presupuestos generales del Estado. Será de aquí a enero y todavía se pueden enturbiar mucho las cosas, pero esto es básicamente lo que llevan sobre Cataluña hoy en la portada de los periódicos. Pero vamos obviando ese asunto, mañana veremos a ver en qué se puede concretar y qué es lo que de verdad podemos extraer de ahí, pero el tema que centra toda la información en las portadas es el asesinato de esta mujer y las informaciones que hay en torno al mismo cuando ya ha testificado el principal sospechoso. Dice el periódico ABC: salió de la cárcel y volvió a matar. Bernardo Montoya pasó la mitad de su vida en prisión, primero por asesinar a una anciana, luego por robos con violencia y amenazas. Apenas 2 meses después de quedar de nuevo libre, mató a Laura Luelmo. Ayer confesó el crimen, pero no la agresión sexual para evitar la prisión permanente revisable. La autopsia, sin embargo, la ha confirmado, dice. Bueno, el caso es que esto fue lo que centró el debate político y diga lo que diga, en todo caso, el ABC en su portada se colocó el foco sobre eso. Sánchez anunció medidas para garantizar la seguridad de las mujeres. Yo me sumo, por supuesto, al dolor de los familiares de los seres queridos de Laura Luelmo. Decirle varias cosas en relación con este asunto, señor Casado. El primero es que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y, en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Ayer desde el arco político se pedía al Gobierno que pusiese énfasis en eso, en la protección. Lo que pasa es que Pablo Casado se desmarcaba insistiendo en la necesidad de no derogar la prisión permanente revisable, sobre la que, como decíamos en el editorial, hay muchas críticas, ya lo sabéis, de prestigiosos juristas españoles que dicen que además incluso colisiona directamente con la Constitución, pero que además no es práctica, que España es un país, pese a lo que nos parece que tiene un índice muy bajo de
de delincuencia, muy bajo comparativamente con otros países, y lo que tiene que profundizar son en las medidas que son las que defiende la Constitución relacionadas con la reinserción. Pero en todo caso, más allá del debate, que debería quedar restringido a manos de los técnicos, de los expertos, porque ¿qué es lo que ocurre cuando cae en manos de la demagogia? Pues que se dan situaciones como esta. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos lamentar y unirnos al dolor de toda España por las trágicas noticias que llegan sobre el asesinato de Laura Luelmo. Pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Porque, sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. Y queremos hacer una segunda petición, y es que la petición de reforma del Grupo Popular, en la que se incluyen, además de otros supuestos nuevos, el asesinato con ocultación de cadáver y el asesinato después de un secuestro, también sea aprobado en la comisión correspondiente. Es plenamente constitucional y España lo necesita. Eso decía Pablo Casado, intentaba arrimar el ascua a su sardina e intentaba sacar rentabilidad política de una cosa tan terrible como el asesinato de Laura Luelmo. Y le contestaba a Ione Belarra: lo que ha hecho Casado con Laura Luelmo es infame, dijo Ione Belarra de Podemos. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, me va a permitir un segundo, porque lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, Basta ya, señor Casado. Eso decía Ione Belarra. También se pedía que se ponga énfasis en la protección de las mujeres y también se ponga interés en la educación y, en fin, se dejen de debates más relacionados, como digo, con las cuestiones de los sentimientos, de las tripas y se pongan un poco más a trabajar en los datos de los expertos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, pues hoy, como digo, en el epicentro informativo de todas las portadas, la imagen de todas las portadas, la Guardia Civil trasladando ayer al asesino de Laura Luelmo a la comandancia de Huelva, en el Campillo. Dice: la autopsia revela que el asesino confeso de Laura sí la agredió sexualmente. Montoya declara que la golpeó contra el maletero, que la dejó inconsciente y que la intentó violar. Y dice, bueno, y mientras tanto, más noticias. Un condenado por matar a una chica en Madrid apuñala 6 veces a otra durante un permiso, dice el periódico El Mundo. Noticias una tras otra que nos van colocando los medios de comunicación en las portadas. Bueno, mientras tanto, hay otros asuntos que también están situados en el epicentro. La ley Mordaza se discute. Noelia Vera le decía a la ministra de Justicia: cumplan con el compromiso, deroguen la ley Mordaza. Hace unos días se cumplía el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y España vuelve a suspender por los abusos de la aplicación de leyes antiterroristas para atacar a la libertad de expresión. Y lo dicen órganos internacionales, lo dice la propia ONU. Esta ley es mucho más grave de lo que usted está diciendo, es una aberración contra la justicia y contra las libertades sociales. Por eso no se puede hacer una derogación a parchecitos y de a poquito. Exige una derogación inmediata e íntegra ya, señora ministra. Estamos viendo cosas que nos ponen los pelos de punta. Estará de acuerdo conmigo en que el humor puede ser más acertado o menos, que los chistes nos pueden gustar o menos, pero, hombre, ver a personajes de este país como a Dani Mateo entrando en un juzgado, estaremos de acuerdo que es una barbaridad. Es una barbaridad que haya una media de 80 multas diarias por aplicación de esta ley. Eso le recordaba ayer Noelia Vera a la ministra de Justicia: deróguenla de una vez. Bueno, también veíamos, hay otro debate que está sobre la mesa, el de las tradiciones, la tauromaquia. El exministro Méndez de Vigo sigue tratando de colocar en la agenda este asunto y ayer le tuvo que contestar el ministro de Cultura.
No entiendo por qué hay una ministra que nos dice que no hay que ir a los toros porque los que van a los toros, que les gusta ver sufrir a los animales. Extraña cosa. O por lo que los que cazan dicen les gusta ver sufrir a los animales. Eso es una opinión personal de la señora ministra, pero eso no significa que los españoles no puedan hacer el ejercicio de su libertad aquello que quieren. A nadie le ponen una pistola para ir a los toros, a nadie le ponen una pistola para ir a una montería. Los españoles tenemos que, aquellos que quieran ir, que vayan, aquellos que no quieran ir, que no vayan. Y tampoco entiendo por qué su gobierno y uno de sus miembros, el señor Ábalos, llama casposos a los cazadores y a los taurinos. No sé por qué les menosprecian a ustedes. Pues un espejo suele ser un buen consejero, pero Méndez de Vigo, este señor fue ministro y este es el nivel retórico del personal. Y Méndez de Vigo, que tiene dudas sobre cuál es el efecto que produce asistir a una corrida de toros, dice, pero a nadie le ponen una pistola, pero no puede llamar usted, no puede decir usted que se disfruta viendo el sufrimiento de los animales, pues ya me contará. En fin, le contestó el ministro de Cultura. Que la tauromaquia es una tradición y las tradiciones no se prohíben por decreto, pero también le tengo que decir que no se imponen por decreto. La opinión que tienen muchos españoles sobre la tauromaquia, a favor de ella, es una opinión tan, por decirlo de alguna forma, tan respetable como las que tienen los antitaurinos en defensa de los animales. Todos son españoles y todas las opiniones son respetables. ¿Por qué en el ADN de la derecha está imponer como algo que tiene todo el mundo que asumir, como una tradición todo el mundo? ¿Por qué no dejan ustedes que cada uno tenga la opinión que quiera tener? Lo que se trata es de respetarlas. Eso decía, ayer le contestaba el ministro de Cultura a Méndez de Vigo. Así que, bueno, pues como veis, estamos rodeados por todas partes. El toro es muy español muy español y su opinión es muy respetable, que dice Angélica Llamera. Pues así. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. También se habló del pacto migratorio y de las fake news. También tenemos que lamentar la cantidad de fake news tratando de falsear lo que el pacto dice y lo que el pacto implica, así como los discursos discriminatorios o nacionalistas respecto de los migrantes que proliferan por toda Europa. Es nuestra responsabilidad, que quisiéramos que compartieran todos los grupos de la Cámara, que este fenómeno no vaya más. Creemos que todavía estamos a tiempo de frenarlo en Europa, sobre todo en nuestra Europa, para conseguir que la migración sea un fenómeno que se pueda regular y ordenar, luchando contra el tráfico de las personas, propiciando el desarrollo de los países de origen y ayudando a los países de tránsito. Es lo que pretende el pacto migratorio. Y en las portadas de los periódicos regionales en España, La Voz de Galicia, El Mar pone otra vez de luto a Galicia. Dice La Voz de Galicia, 3 muertos y un desaparecido en la tragedia del Sin Querer 2. Había descargado en A Coruña un barco pesquero que regresaba a su base en Portonovo. Y dicen los familiares, el barco era grande, pero más lo es el mar. También en el Diario Levante, Uber llegará a Valencia en enero con al menos 200 conductores, dice V. Y en el Comercio, el Musel ganará este año 8 millones, pero acusa la caída del carbón técnico. El protagonismo, como hay una cierta atención en torno a Cataluña, lo que de sí esa reunión, lo tiene este tema en los periódicos catalanes. Sánchez y Torra reanudarán el diálogo pese a los recelos, dice La Vanguardia. Y también en el periódico, Sánchez y Torra intentan preservar los puentes. Ayer escuchamos precisamente a Torra hablando a favor de la reunión con Sánchez para un diàleg efectivo. I nosaltres, si aquesta trobada es produeix, anem amb aquesta voluntat de diàleg efectiu, de diàleg sincer, de diàleg fins i tot valent per part de la... Eso decía Torra, mientras que Arrimadas anunciaba una querella preventiva, es una cosa insólita, antes de que haya ocurrido ningún incidente, por los que pudieran suceder. Como usted no ha dicho que condena los actos violentos porque simplemente dice que no se han producido, niega que se hayan producido,
nosotros vamos a presentar contra usted una querella. Una querella por su amparo, por su justificación y por todo el consentimiento que usted está haciendo para lo que va a pasar el próximo viernes. Así que lo que va a pasar el próximo viernes, veremos a ver qué es lo que pasa el próximo viernes, porque aquí vemos prensa preventiva, justicia preventiva, querellas preventivas, discursos preventivos, todo ante hipótesis que nadie sabe muy bien en qué se van a concretar. Bueno, eso en lo que se refiere a la prensa regional de Cataluña. Y mientras tanto, en los diarios digitales, en el diario.es, Gobierno y Generalitat se reúnen para rebajar la tensión mientras Sánchez trata de salvar los presupuestos. Los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento piden por carta a los presos que dejen la huelga de hambre, dice. También en el diario.es, ahora hablaremos con Emilio Silva sobre este asunto, una exclusiva que nos revela el historial de Billy el Niño. Los pagos a Billy el Niño, 6.000 pesetas por detener comunistas, 2.000 por apresar estudiantes revoltosos. El historial del torturador Billy el Niño, recogido en su hoja de méritos, que ha desvelado el diario.es. Ahora, a continuación, lo vamos a hablar precisamente con Emilio Silva enseguida. El viaje de Billy el Niño a Valladolid para detener a un antifranquista por 2.500 pesetas. Y mientras tanto, los partidos políticos de izquierdas acusan al gobierno de falta de voluntad para retirarle las medallas a Billy el Niño. En la portada del periódico Infolibre.es, del digital Infolibre.es, el 40% de los trabajadores con contrato indefinido, creado por la reforma laboral, fueron despedidos el primer año. No fue eficaz, no cumplió la misión que tenía que cumplir, y dice ahora Infolibre que el gobierno quiere suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores creados por la reforma laboral porque lo considera un contrato temporal encubierto que permite el despido gratis en el primer año. Ayer escuchamos cómo se le reclamaba al gobierno que derogue de una vez la reforma laboral. Señora vicepresidenta, la verdad es que ustedes nunca han querido reconocer que se equivocaron, y yo creo que se equivocaron con la reforma laboral del 2010, pero sí que es verdad que ustedes se han comprometido decenas de veces a derogar completa la reforma laboral del Partido Popular, una reforma laboral que básicamente es una auténtica barra libre de crear empleos basura, empleos que en España no duran de media ni 2 meses. Ustedes lo saben, pero ahora dicen, hemos escuchado muchas veces que no hay números para derogar completa la reforma laboral del Partido Popular. Y sin embargo, le tengo que decir que la hemeroteca le lleva la contraria, porque hace justo 2 años su compañero de bancada, el señor Simancas, aprobaba aquí una iniciativa para derogar completa la reforma laboral del Partido Popular y eran exactamente los mismos números que hay hoy aquí. Así que los números sí dan. Esto es lo que decían ayer precisamente para a ver si se deroga la reforma laboral tan prometido en tantas ocasiones. Y recuerda Infolibre, dice, la confrontación política no se detiene ni ante el asesinato de Laura Luelmo. En el Confidencial.com dice también, Puigdemont ofreció negociar el presupuesto a cambio de una cubre en Barcelona el 21 de diciembre. Y las tripas de Vox en Facebook, así pagan para indignar a la izquierda y viralizarse, dice el Confidencial.com. Que por cierto hay un artículo en Infolibre que dice que el Partido Popular está encargando nuevas encuestas para elegir candidatos en las plazas principales tras el auge de Vox, que están intentando redefinir cuáles son sus candidatos. Bueno, en Público.es, en la portada, el narco Clemente Marcet firmó una deuda de 1,2 millones a Villarejo estando procesado, dice Público.es. También el bloque de la moción salvará el techo de gasto para reforzar la relación con el gobierno, en la portada hoy de Público.es. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola.
Bueno, pues vamos a hablar ahora a continuación, enseguida, con Emilio Silva para... Este ha sido un año muy especial, un año en el que el foco se ha colocado en la exhumación de Franco, un año en el que la memoria histórica ha tenido un gran protagonismo, igual que lo ha tenido el 8M. Ha habido algunos elementos, algunos asuntos que han centrado. Mañana a ver si haremos un pequeño repaso a algunos de esos momentos que han focalizado la actualidad en las portadas durante todo este año. Y es que han pasado tal cantidad de cosas, me decía antes María, dice, es que ya se nos ha olvidado. Este es el año en el que pillaron el vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes, que podría parecer la prehistoria. Es que han pasado un montón de cosas. Es que es tan necesaria la hemeroteca para darnos cuenta de todo lo que puede pasar en este país en solo un año. Cifuentes, Carmen Montón, Maxim Huerta, Franco, 8M... Han pasado tantas y tantas, moción de censura, no lo olvidemos. Hemos tenido 2 presidentes del gobierno. Bueno, quien diga que en España no pasan cosas, solo tiene que ir a la hemeroteca. No, ha sido un año muy lleno de asuntos. La manada, Franco, las dimisiones, Cataluña, como decía, la moción de censura, las primarias del Partido Popular, ¿os acordáis? En las primarias del Partido Popular, ¿os acordáis de una tal Soraya Sáez de Santamaría? A nosotros nos sacaron del gobierno y a los 3 días estábamos subidos en la furgoneta esa que lleva el nombre, la llamamos la Sorayeta, recorriendo España. A mí me hubiera gustado hoy haber dado este mitin de cierre de campaña con Pablo Casado a mi lado. Pablo, sigo aquí, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Pues Pablo Casado ya no cuenta con ella. Bueno, vamos a hablar enseguida, de esto hablaremos mañana. Mañana repasaremos, porque ha habido momentos, pero como digo, Cristina Cifuentes, ¿os acordáis? No me marcho, no me voy a ir. Bueno, mañana hablaremos de lo que ha ocurrido en este año. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha ocurrido en el ámbito de la memoria histórica, que también nos ha dejado importantísimos momentos. Estás escuchando La Cafetera. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! Diles que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién me dices? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Porque en efecto, como estábamos diciendo, hoy es jueves. Los jueves ya sabéis que hacemos un paréntesis para hablar de memoria histórica, y lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, alguien a quien en este programa además queremos mucho, Emilio Silva. Muy buenos días. Hola, buenos días. En un año en el que efectivamente, decíamos, ha habido un gran protagonismo de la memoria, de la necesidad de recuperar un cierto espacio de memoria histórica. Hemos visto el asunto de la exhumación, pero algo está cambiando, algo se avanza, Emilio, porque da la sensación de que se escuchan muchas promesas, pero con esto mismo de la exhumación de Franco hemos visto que ha quedado de nuevo otra vez paralizada. Bueno, ya veremos a ver cuándo ocurre, si es que ocurre. Bueno, yo creo que hay como dos mundos, entre comillas, paralelos. Por un lado hay un movimiento social que no para de hacer cosas, de sacar a la luz información, de enseñarnos que todavía hay muchas cosas del franquismo en este presente que no deberían estar aquí. Y luego hay una especie de
compás de espera en el que ha habido un cambio de gobierno que ya va a hacer 6 meses en la Moncloa y bueno, salvo redactar el decreto de la posible exhumación de los restos del dictador, pues no ha hecho mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estamos un poco esperando, algunos ya, digamos, entre comillas, cansados, porque se nos dice que hay que esperar a la aprobación de los nuevos presupuestos, que esto tiene su trámite, pero bueno, no todo lo que hace un gobierno está escrito en los presupuestos. No estaba el rescate del Acuario, no estaban los 2,5 millones que ha costado la seguridad de un partido de fútbol argentino en Madrid, y evidentemente un gobierno de un Estado como el español tiene herramientas para ponerse ahora mismo a trabajar, ¿no? Y lo que hemos visto también, bueno, tiene que ver con todo esta defensa judicial de la derecha franquista, ¿no? Que se sigue, eso sí que se sigue agudizando, ¿no? Tenemos, y lo digo en un sentido amplio, está el caso de Willy Toledo, las denuncias contra el intermedio, el caso de Clemente Bernat y Carolina Martínez por intentar grabar una misa franquista, pero sí, eso nos da medida de que hay un cierto sector en esa derecha franquista que considera que tiene un amparo o un refugio en el Poder Judicial, y a veces funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos está enseñando un poco una cara del Poder Judicial, y al final el pasado no hay quien lo toque, no hay quien lo cambie, no hay quien lo modifique, pero lo que sí estamos haciendo, y todas estas cosas yo creo contribuyen, es a cambiar el significado de lo que fue, y por lo tanto estamos cambiando el significado de lo que somos, ¿no? Y ahora que, bueno, pues oye, el hashtag del programa y demás, pues hay muchas cosas pendientes que tienen que ver con la represión a las mujeres, ¿no? Porque fueron uno de los colectivos más castigados por haberse atrevido incluso a casarse por lo civil, a participar políticamente y haber defendido derechos que hoy consideraremos absolutamente normales. Oye, con frecuencia escuchamos cómo la derecha alude a unas supuestas cifras que ha cobrado la memoria histórica, como diciendo, no es que hayamos sido ciegos al fenómeno, y de hecho de los presupuestos generales del Estado se ha destinado dinero, por ejemplo, a sacar a gente de las fosas. No es cierto, ¿no? Bueno, sacar a gente de las fosas lo dedicó Franco en la posguerra con el dinero de todos, pero solo para unos, ¿no? Que eso sí lo hizo. Y en el caso, bueno, pues ahora está Pablo Casado y va a presentar antes del 6 de diciembre una ley de la concordia que le llama, con el hijo de Adolfo Suárez, con Suárez Illana, y en ella uno de los argumentos que va a dar es que el Estado se ha gastado 10.000 millones de euros en reparaciones a las víctimas de la dictadura, ¿no? Algo que es absolutamente falso, porque él lo que está haciendo es contabilizar pensiones a las viudas republicanas que durante 36 años no las recibieron, y eso no es una reparación, es un derecho, igual que a los militares de carrera, gente que estaba, digamos, haciendo carrera militar en los años 30, que no se sublevó contra el gobierno legal de la Segunda República, y que tras la muerte de Franco, bueno, pues recibieron una pensión por haber formado parte del ejército, ¿no? Después de que hubieran sido condenados a salir de él y no poder ejercer la que en ese momento era, digamos, su profesión, a ser depurados. Entonces, lo de Vox ha cambiado un poco el escenario, digamos, porque el resultado de Andalucía es lo que ha retrasado la presentación de esa ley, pero bueno, uno no puede insultar, por decirlo así, la palabra concordia, que significa con corazón, cuando se niega a que gente muy mayor que ha sufrido mucha persecución, mucha tristeza y vidas muy duras, quiera enterrar a un ser querido dignamente y el Estado no les ayude. Eso evidentemente no es algo hecho con corazón, y lo único que demuestra es la capacidad de inhumanidad e incluso de crueldad, ¿no? Porque a nadie, independientemente de su ideología y de lo que hiciera entonces, se le debe negar ese derecho a una familia, ¿no? A llorar dignamente a un ser querido y darle la sepultura que considere oportuna, estuviera donde estuviera en aquel momento, ¿no? Y otra cosa es qué hizo cada uno y qué significó el golpe militar y lo que fue la dictadura después.
Oye, estos días además estábamos viendo esta información con la que el diario.es nos está dando a conocer el expediente de Billy el Niño. Hemos conocido el historial del torturador Billy el Niño. Yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe quién es, pero era un policía que durante el franquismo se encargaba, digamos, de las detenciones políticas, de los interrogatorios políticos a estudiantes, y vemos algunos. Era una auténtica herramienta de la represión, ¿no? Bueno, pues era un policía que entró en la policía franquista en septiembre, creo, de 1969, y en el fondo también era un cazarrecompensas, que es lo que estamos sabiendo ahora, ¿no? Porque más allá de su sueldo recibía regalos económicos por su cacería de estudiantes, disidentes, militantes de izquierdas, y bueno, no era simplemente su detención, sino que luego pues era un torturador, y con eso trataba de, vamos a decirlo así, como de reeducar a esa gente díscola que no aceptaba los principios del movimiento y componía lo que Rajoy luego ha llamado en alguna ocasión esa mayoría silenciosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos sabiendo que, por ejemplo, cobró 20.000 pesetas de la época por desarticular el aparato de propaganda del FRAP, por cazar a los estudiantes en Valladolid, quiero decir, le daban encargos y no eran parte de tu trabajo, sino que encima recibía remuneraciones extras que yo me imagino que este expediente que estaba en el ministerio, pues es de donde ha salido, ¿no? y forma parte de una petición que nosotros le hicimos al gobierno porque le entregamos decenas de miles de firmas para que le retire esas condecoraciones pensionadas que le hacen cobrar hoy el 50% más de la pensión que le correspondía a sus años de trabajo, ¿no? Y esas condecoraciones, como dicen en el BOE, fueron entregadas por servicios extraordinarios, que eran estas cosas, digamos, que estaban al margen del trabajo dentro de lo que es una dictadura, por decirlo así, normal, de un policía, ¿no? Ya que era el policía en una dictadura. Pero estas cosas nos enseñan cómo se ha incrustado el franquismo, cómo está incrustado en nuestra democracia, ¿no? Y cómo es un lastre para montones de cosas y es un grillete que nos ata a una pared que no nos deja caminar hacia otros sitios, ¿no? Y aparte tiene que ver con una moral democrática y con la ética de los políticos, ¿no? Que han convivido y consentido, no solo Billy el Niño, porque seguramente hay unos cuantos policías más que han tenido una vida de luxe. Está Villarejo, que tiene los mismos orígenes prácticamente, viene de esa policía, y seguramente pues hay una parte del aparato del Estado que ha tenido una dolce vita en la democracia y que no ha tenido, por supuesto, nadie lo ha sentado delante de un banquillo a responder por sus crímenes, sino que además han sido protegidos y premiados en la democracia, siempre con buenos puestos de trabajo, con buenas relaciones políticas y sociales, mientras sus víctimas pues andan de juzgado español a juzgado argentino buscando alguna grieta por la que obtener una mínima justicia. Oye, se puede decir que ha sido el año, una vez más, el año del 8M, el año de las mujeres. También podríamos decir que, en buena medida, el año de la memoria. ¿Y qué destacarías de los sucesos de este año? ¿Qué es lo que pondrías en el foco? Ya sabemos, bueno, el anuncio de la exhumación, pero esta no se ha producido todavía. Pero más allá de eso, ¿qué otros asuntos relevantes hemos tenido sobre la mesa relacionados con la memoria histórica? Bueno, se han seguido haciendo exhumaciones. Hoy mismo nosotros vamos a entregar a una familia de León un cuerpo que acabamos de identificar genéticamente. Quiero decir, la sociedad civil, entre comillas, ha seguido haciendo su trabajo. Hay algunos libros de texto donde han entrado contenidos de la memoria. Yo creo que eso es seguramente, más allá de la reparación de los daños de derechos humanos, como medida de reparación y de garantía de no repetición, la educación da lo mismo para los valores democráticos que para la educación en derechos humanos, que respeten a cualquier ser humano, y podríamos hacer especial énfasis en las mujeres, pero yo creo que para mí lo más importante es que es un proceso que sirve, ¿no? Que
se ramifica, que bueno, está llegando a nuevos lenguajes en el arte, en el teatro, en el cine. Quiero decir, va penetrando y yo creo que, bueno, pues eso le da un valor, ¿no?, al pasado, que lo tiene, porque al final, si uno hace una reflexión individual, nosotros somos un resultado somos la superficie de nuestro pasado, ¿no? Todo lo que hemos sido está y sigue con nosotros, pero nosotros somos la superficie de todo eso, ¿no? Y luego, bueno, pues en el tema de la mujer yo creo que es una de las cuestiones que también, no digo que permita explicar cosas, pero las mujeres no solo sufrieron una enorme pérdida de derechos, ¿no? En la dictadura hubo asesinatos domésticos, voy a decirlo como se decían así, ¿no?, que eran de mujeres adúlteras, y nosotros hemos buscado a alguna mujer en Cartagena, recuerdo, asesinada por su marido impunemente, y el adulterio para las mujeres fue delito penal hasta el año 78, hace 2 días, ¿no? Ellas estaban castigadas especialmente y estaban especialmente sometidas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay, más allá de que un comportamiento individual, aquí ha habido una cultura que ha sido una estructura, porque ha formado parte del Estado hasta tiempos muy recientes, que penaban y penalizaban a la mujer y la maltrataban, ¿no?, desde las políticas públicas y las leyes. Y al final todo nos lleva a la cuestión, o buena parte, de la educación, ¿no? Yo veo ahora estos días en las redes, ¿no?, un debate hasta qué va a hacer la educación con estos hombres, pero yo creo que todo tiene que ver con eso, ¿no? Los hombres que somos respetuosos con las mujeres, que a veces, a mí me pasa, ¿no? Yo a veces estoy paseando a mi perro de noche y veo una chica que sale del metro, yo aminoro el paso para que ni me escuche caminar detrás de ella, ¿no? Porque todo eso, quiero decir, hay que educar una sensibilidad, ¿no? No solo que proteja, sino que impida que alguien pueda hacer esas cosas. Y al final, las culturas políticas o las tendencias sociales son en parte son resultado de la experiencia, ¿no? Y bueno, para mí este año tiene que ver con ese movimiento, aunque yo lo identifico muchas veces con personas, ¿no? Ayer te mandé un audio, a ver si un día lo podemos poner, de un niño de Isidro que conocí este año en Magallón, en un pueblo de Aragón, y que contaba por primera vez en público cómo, cuando era un niño y había una obra en la plaza de su pueblo, él era hijo de un republicano desaparecido, y entonces había un cable colgando de la obra, y los hijos de quienes eran vencedores en ese pueblo le hacían chuparse la mano y ponerse el cable y meterse una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, eso ha sido la educación de una infancia en este país. Mira, creo que podemos escuchar ese audio nosotros aquí. A ver. No, me parece que interfiere con la... Pero bueno, lo escuchamos de todas maneras. Pero bueno, pues yo creo que eso también es muy importante, que haya gente que hable, ¿no? Y aquí el tema de las mujeres, y vuelvo a eso, yo hacía reportajes con mujeres maltratadas en los años 90, cuando aquí en España casi no se debatía de eso, ¿no? Y a muchas de las mujeres que yo entrevisté, era la propia familia la que les devolvía al hogar del maltratador a convivir con él, ¿no? No, ya cambiará todos esos discursos. Bueno, aquí hay una cosa que hay que cambiar radicalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra cultura también política, ¿no? Es así. Entonces, para mí, lo más importante que ha pasado en este año de la memoria, pues yo qué sé, nosotros hicimos un acto el 19 de mayo, recuerdo, de entrega de los restos de 25 personas identificadas. Gracias a la búsqueda que hizo Ascensión Mendieta, su padre, hemos conseguido identificar a más de 30 personas, y ese día entregamos a 25 familias los restos identificados de 25 personas, ¿no? Y recuerdo que al final, en el escenario, subieron los familiares y sonó el canto a la libertad de la Bordeta, ¿no? Y había tres hijas de un asesinado que subieron allí, rodando los 90 años, y cuando vieron que todo el mundo estaba lleno, un salón de actos en Guadalajara, todo el mundo se puso de pie, el ambiente, digamos, era muy potente emocionalmente, pues estas mujeres que nunca se habían subido a un escenario de nada en su vida, cuando vieron que pasaba 1 minuto y medio y el ambiente era ese, las tres, despacito,
levantaron el puño, ¿no? Y para mí ese simple gesto tan pequeñito, ¿no? Que es como la teoría del caos, el aleteo de una mariposa, es un gesto que cambia una sociedad, ¿no? Porque todavía hay gente que es incapaz de mostrar quién es, ¿no? Porque no ha perdido el miedo. Y eso, debajo de todos los debates, las discusiones sobre el cuerpo de Franco, hay personas que todavía han tenido miedo, que todavía no se atreven a hablar con libertad, que no pueden ejercer sus derechos democráticos, y alrededor de todo este movimiento social pues ocurren cosas como esta, ¿no? Que son pequeñas pero son fundamentales. Pues Emilio Silva, que descanses estos días, que pases unas felices fiestas, que disfrutes, que lo veamos cuando vuelvas y a ver si organizamos alguna cosa cafetera. Estoy esperando que os presentéis por sorpresa con unas pizzas o con un pavo asado. Sí, y con una cecina y tú... La cecina de León, apuesta, ¿no? Porque los de León a lo mejor tenéis cecina, pero palabra no lo estoy todavía viendo, porque estoy esperando esa cecina y ese vino del Bierzo. No digo nada, a lo mejor... Bueno, quiero saludar a María, que es doblemente resistente, y ayer oí una cosa muy bonita de su pueblo, que tiene una de las iluminaciones navideñas más bonitas de España. Oí en la radio, lo digo en serio, ¿eh? Sí. Y sí, lo oí ayer en Radio Nacional. Y, que se va a empezar Fernando porque oigo radios. Claro, no, ten cuidado, porque luego se pone celoso y dice que su pueblo es mucho mejor que el mío. No, ha dicho porque oye otras radios. No me estaba metiendo con tu pueblo. Yo le quiero decir a la resistencia que siga resistiendo. Que a veces es duro, que a veces no se ven las cosas por las que uno lucha, pero no hay que dejar de hacerlo. Muchos abrazos a todas. Pues te los envían también porque estoy viendo, Emilio, te queremos mucho, feliz Navidad, no digo nada, te lo digo todo, te queremos, abrazos todo. Y besos, todo te lo dicen. Todo. Emilio Silva, gracias, cuídate mucho, disfruta, luego. Adiós, Chao. Pasa unas buenas Navidades, adiós. Venga. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el... We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues empezamos con una información que nos hacían llegar Irene y Mamen y tiene que ver con la frontera sur. Nos enviaban el tuit de Elena Maleno de las 8:40 de hoy 20 de diciembre de 2018 y efectivamente Elena Maleno decía que era un día de luto en la frontera sur porque se han producido 12 muertos y 12 desaparecidos en la patera de 55 personas que se buscaba desde hace 2 días. Y volviendo también a lo que ya anunciábamos hace unos minutos, en el mismo día en que el Partido Popular pedía
endurecer las penas contra asesinatos machistas como el de Laura Luelmo, mientras se olvidaba horas después de la educación. El Partido Socialista denunciaba que el Partido Popular lanzó insultos machistas contra las políticas socialistas en el Congreso. Nos hemos ido a esta información que publicaban varios medios, entre ellos Público.es, y explicaban que el Grupo Socialista ha denunciado este miércoles los insultos machistas que aseguran vierten los diputados del Partido Popular a las políticas socialistas en el Congreso de los Diputados. A través de un comunicado, el Partido Socialista acusa a algunos parlamentarios del Partido Popular de haber vertido descalificaciones contra sus parlamentarias. Concretamente, acusan a los conservadores de haber insultado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a la portavoz socialista, Adriana Lastra. Los últimos insultos se habrían producido este mismo miércoles durante la sesión de control. Y en esta misma información citan el tuit de la diputada socialista Pilar Cancela, que aseguraba a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la sesión de control al Gobierno, dice que la sociedad española es madura democráticamente. Y acto seguido se oye a un diputado del Partido Popular entre risas decir «tú sí que estás madura». Pero también la diputada de Compromís, Marta Sorlí, también tuiteaba algunas palabras, en este caso también de un diputado del Partido Popular, mientras intervenía Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista. Este diputado habría dicho «qué mala es, qué zorra». Esto es lo que habría dicho sobre la portavoz socialista. El comunicado del Grupo Socialista concluía diciendo que las descalificaciones y los insultos machistas contra las políticas socialistas, solo por el hecho de ser mujeres que se han dado ya con reincidencia en las filas conservadoras, no hacen sino fortalecer nuestro convencimiento de que la política debe conducirse por la senda de la moderación, el respeto y la lucha por la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación. Pero también nos hacíais llegar una información que tiene que ver con la justicia universal, y es que el Tribunal Constitucional avala el recorte a la justicia universal que aprobó el Partido Popular. Nos hemos ido a esta información y efectivamente el Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad desestimar el recurso presentado por el Partido Socialista contra la Ley de Justicia Universal de 2014, que se aprobó solo con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular y que recorta el ámbito de aplicación de esta norma. En concreto, esta ley establece que la justicia española solo puede perseguir delitos de justicia universal si los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales. Su entrada en vigor lo que produjo fue el archivo de causas como la del Tíbet, los vuelos de la CIA y la del Congo o la del cámara José Couso, asesinado en la guerra de Irak hace 15 años. Y en otro orden de cosas nos llevabais hasta una normativa de la Unión Europea de la que además hablamos aquí hace unos meses con Juan López Duralde, y es que la Unión Europea pone fecha para prohibir platos, cubiertos, bastoncillos y pajitas de plástico. Los negociadores de las instituciones de la Unión Europea han logrado un acuerdo político para prohibir a partir de 2021 los artículos de plástico de usar y tirar, más populares como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y ayudar así a que desaparezcan sus desechos de las playas europeas, porque la propia Unión Europea cree que los plásticos señalados por la norma representan cerca del 70% de los desechos plásticos que contaminan las aguas y las playas en el territorio comunitario. El acuerdo, que necesita aún el visto bueno formal del Parlamento Europeo y del Consejo para ser efectivo, se ha logrado en tiempo récord, después de que la Comisión Europea presentara su propuesta a finales de mayo de este año. El objetivo será erradicar el uso de artículos de plástico para los que existen ya alternativas en materiales que no dañan el entorno. Y terminamos esta agenda con el caso de un caso que ha creado bastante indignación tras conocerse la muerte de un perro abatido por un policía en Barcelona. Bajo el hashtag Justicia para Sota se hizo efectiva esa indignación también en redes sociales, y es que casi 2 centenares de personas fueron convocadas por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA, que se concentraron frente al Ayuntamiento de Barcelona exigiendo explicaciones al equipo de gobierno de Ada Colau después de que el martes un agente de la Guardia Urbana abatiera de un disparo a una perra en el barrio de Sants.
Los hechos tuvieron lugar el mediodía del martes en la confluencia de la Gran Vía con Plaza España. Según los agentes de la Policía Municipal, una patrulla divisó una perra sin atar y exigieron a su propietario, un joven que se gana la vida vendiendo las pulseras que él mismo teje en la calle, que según la ordenanza municipal el animal debería estar atado. Según el cuerpo policial, el joven se encaró a los agentes, se negó a atar a su perra y fue entonces cuando le exigieron identificarse. Ante la situación de estrés, la perra habría atacado, siempre según la versión policial, a uno de los urbanos mordiéndole en una mano. Sin embargo, la versión policial no coincide con la de algunos testigos que presenciaron los hechos. Y en esta información del país.com mencionan a Carlos, que acababa de salir del metro y se dirigía a una entrevista de trabajo cuando se topó directamente con los agentes que, dice, hablaban de malas maneras al joven. Según este testigo, la perra se puso nerviosa y comenzó a ladrar a un urbano sin llegar a morderle. Fue entonces, dice, cuando uno de los policías sacó una porra extensible amenazando al dueño de la perra y el otro agente sacó el arma y disparó a la cabeza a la perra, que estaba muy nerviosa y ladrando. Lo que sucedió después con el propietario de la perra y el patinete coinciden ambas versiones. El chico le gritó que acababa de matar a su mascota y se lanzó a agredirle con el monopatín. Las consecuencias es que colectivos animalistas y la CUP han pedido al ayuntamiento una investigación al hacerse eco de testigos que aseguran que el perro no llegó a morder a la gente. Y la alcaldesa, Ada Colau, pedía prudencia antes de hacer juicios y se compromete a buscar margen de mejora en los protocolos de actuación con animales. Bueno, pues ayer en efecto tuvo una grandísima repercusión este asunto porque el vídeo es estremecedor. Se oyen los gritos del dueño del perro después de que la policía intentase echarle de un lugar donde estaba vendiendo pulseras. No quiso marcharse. El perro parece ser que atacó a uno de los policías cuando estaba empujando, trató de defender a su dueño y entonces el policía sacó un arma y disparó. Esto es lo que dicen algunos testigos y se lee en las redes sociales, pero se ha abierto una investigación para saber, porque en todo caso, lo que nos parece, no sabemos si la policía tiene o no que llevar recursos para poder reducir a animales, pero parece un auténtico, el desenlace parece una verdadera salvajada y la gente así lo ha recibido y si veis los comentarios impactan casi más que la propia noticia. Los comentarios de la gente estaban verdaderamente afectados. Bueno, continuamos aquí con la sobremesa cafetera. La sobremesa cafetera ya sabéis que es ese espacio del programa cuando terminamos con la actualidad, despejamos las tazas de café, las portadas de los periódicos, los echamos a un lado, despedimos a los oyentes que se conectan a este programa a través de las diferentes emisoras locales que lo redifunden y nos quedamos ya charlando aquí sobre la vida y sobre cuestiones pues que afectan no tanto a la actualidad, que algunas veces sí, pero nos quedamos ya en lo que se conoce como un proceso de divagación. Ayer había algunos policías que contestaban en internet que ellos no están entrenados para reducir a un animal, que no tienen conocimientos para eso, que no son adiestradores y que ellos están... Pero bueno, el caso es que la polémica está servida y veremos a ver. Dice Carlos, me he tenido que volver de Twitter porque hay mucho ruido allí. Es que, claro, con un hashtag como este ya sabíamos que iba a ser un auténtico imán para algunos, pero almohadilla la cafetera más feminismo. Almohadilla la cafetera más feminismo. Pero claro, ya están un montón de haters pues utilizándolo para insultar, para descalificar. A mí estas cosas de internet me tienen fascinado porque hay muchas maneras de decir las cosas. Y se puede hablar, el debate tiene aristas de las que se puede hacer de forma completamente razonable. No todo el mundo tenemos la misma perspectiva, ni la misma educación, ni nos han explicado las mismas cosas, y no todo el mundo proponemos las mismas fórmulas. Hay gente que puede plantear un debate, incluso crítico con el feminismo, desde una perspectiva de discusión lógica y sentida,
Pero no, tiene que ser desde el desprecio, el insulto, la agresión. Igual porque no tienen argumentos para rebatirlo. Seguramente. Pero es alucinante que algo tan inocente como escribir más feminismo pueda alterar tanto a ciertas manadas de gente. Lo que demuestra las asignaturas suspendidas, no ya pendientes, que tenemos todavía aquí. Y también hay una incapacidad absoluta para expresarse en colectivo, para expresarse públicamente, para estar socializado. Hay gente que es que directamente solo entiende las relaciones desde la agresión. No entiende por qué abrir un debate y se está utilizando permanentemente el ataque personal, el ad hominem, metiendo el dedo en el ojo, insultando al de enfrente, en lugar de hablar de las cuestiones que nos convocan, que hoy es este asunto, las asignaturas pendientes en torno a la educación, al sentir, a las prácticas, a las relaciones y la manera en la que estamos despreciando eso y a lo que creemos que provoca consecuencias como las que estamos viendo. Bueno, te dicen que la opinión pública es en parte el reflejo de su clase política. Bueno, pues como en la clase política, en la opinión pública también hay gente que quiere debatir desde el sosiego, hay gente que está a favor de analizar la sociedad en la que vivimos y hay gente que no. Y da igual, se van a seguir dando cabezazos contra la pared porque al final es lo único que quieren, que es tener discusiones sin llegar a ningún tipo de conclusión y de argumento válido. Pero bueno, yo sí que confío que incluso dentro de ese colectivo, dentro de esas manadas, habrá gente que pueda volverse a la parte del diálogo, a la parte del debate. Y también, como no, confiaremos en la clase política. Ya, no, pero yo, fíjate, para mí es que es muy importante porque es verdad que la política, no sé si la sociedad es un reflejo de la política o la política es un reflejo de la sociedad que tenemos muchas veces, ¿no? Porque yo tampoco creo que en esto debamos de eludir responsabilidades. Responsabilidades tenemos todos. Para empezar, no hay que tolerar en el discurso público, en el debate público, en la conversación pública, no hay que tolerar ciertas prácticas porque en la realidad no lo hacemos. Cuando estamos entre amigos, yo no sé vosotros qué círculos de amigos tenéis, pero desde luego en mi círculo de amigos no cabe alguien que se pone a insultar, a que cada vez que quedas con él te mete el dedo en el ojo, te insulta, Una cosa es que hables, oye, pues yo es que no creo que esto, ¿tú cómo lo ves? Es decir, el debate sobre los asuntos. Y en esto me parece que tenemos que ser extraordinariamente cautelosos, pero sobre todo que también creo que es un aprendizaje. Es que yo mismo he percibido el cambio que supone. Yo antes, cuando iba a las tertulias y acababa siempre enfangado en alguna discusión que no conducía absolutamente a nada más que a la descalificación personal, ¿no? Entonces yo recuerdo, he tenido unas con Maruenda, por ejemplo, que no digo que hayan cambiado sus prácticas, pero yo desde luego ya trabajo mucho en saber para quién estoy hablando, porque muchas veces digo, es que no estoy hablando para ti, aunque estés sentado delante, no estoy hablando para ti, estoy hablando para la gente. Y en el tono en el que quiero hacer las cosas. Porque no se trata de lo que piense el tipo que tiene sentado delante o no. Se trata de lo que creemos que es positivo socialmente construir. Y de lo que es positivo y sobre lo que es positivo reflexionar. Y para eso son prácticas diferentes. Para insultar a alguien hay muchos procedimientos. Los hay más elegantes y los hay menos elegantes. En todo caso, siempre abogo porque sean elegantes. Pero incluso en ese sentido no es práctico. No tiene ninguna utilidad. Más allá del escarnio. Y no tiene ningún objeto, ¿no? Y hay asuntos, hoy hay un asunto muy serio sobre el que discutir. Estamos de verdad atentos a las necesidades en la educación. Estas noticias que conocemos, estos asesinatos que se están produciendo, están relacionados con eso también. Si la sociedad fuera intolerante a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, y fuera contundente y se tomase la molestia de educar a la gente desde abajo, desde el principio, desde que son niños, en el lugar al que acuden todos, que son los colegios, desde que son pequeñitos, porque un adulto, puedes decir, bueno, pues su socialización no la puedes gobernar, pero un niño que va al colegio tiene que aprender ciertas cuestiones y tiene que aprender que hay cosas que son absolutamente inadmisibles en términos de comportamiento, ¿no? Y eso pasa por la educación y pasa por el principio. Obviamente hay otras muchísimas asignaturas pendientes con la seguridad relacionadas con eso, donde también cabría el debate sobre la prisión permanente revisable. Claro, todos los debates se pueden tener, ¿no? Pero el problema es que nos ha invadido el cortoplacismo. Solamente pensamos en lo que podemos cambiar hoy, no en lo que podemos cambiar hoy para el futuro, para el día de mañana.
evidentemente la educación recurrir a la educación no te da un resultado a día de hoy, te da un resultado a futuro, que es el que realmente necesitamos, que es educar a niños y niñas en igualdad de verdad, para que en un futuro sean hombres y mujeres que se respeten mutuamente. Por tanto, el problema es que yo creo que hemos entrado en una inercia de cortoplacismo, de pensar en políticas y en debates a corto plazo y no a largo plazo. Para Pablo Casado, pues la solución debe ser endurecer las penas, pero es que eso no te va a solucionar prácticamente nada de cara a un futuro. Nada. Bueno, tenemos un montón de cosas que aprender. Tenemos por delante las Navidades, que ayer te envié algo. Había otro anuncio también. ¡Ay, qué bonito! Un anuncio que me envió ayer Alberto Saleso. No lo he podido ver. ¿No lo has visto? No he podido verlo. Alberto Salesa. Salen dos ancianitos que viven solos en un pueblo de Aragón, además, porque lo que pasa en Aragón pasa en toda la tierra. La verdad que para los anuncios se están recurriendo mucho a Aragón. Te lo digo yo, que el nuevo fenómeno disruptivo van a ser los patinetes, el poliamor y Aragón. Esto lo sé yo, me lo ha dicho de Murian Senku. Yo soy un adelantado a mi tiempo, Mary. No te burles, porque todas las cosas que he dicho hace 15 años que iban a ocurrir han ido pasando. Seguro. ¿Que no? Bueno, tú no me puedes creer, pero es igual, la historia me dará la razón y algún día mirarás para atrás y dirás, pues la verdad es que el tío era un adelantado a su tiempo. Ya no estaré para verlo cuando tú digas eso, pero pasará. Pero el caso es que Aragón es verdad, es un lugar inspirador. Entonces resulta dos ancianitos que viven solos, ya los últimos dos residentes en un pueblecito de Aragón. Me llamo Juan Martín. Yo conocía a Sinforosa, pues teníamos 18 o 19 años. Y llevamos aquí viviendo lo menos 70 y pico de años. 35 años viviendo solos en la Estrella. Es mucho, ¿verdad? Y esa gente ya no están, ya se han ido a otra parte, que ya no volverán, creo yo. Gente que a lo mejor han sido amigos tuyos. Uno no puede ser eterno. La Navidad antes aquí era normal. Estaban a lo mejor hasta las 3 de la mañana bailando y brincando. Es normal. Era ayer, pero han pasado a lo mejor 60 años. El mejor regalo de Navidad pues estar con la mujer, con Sinforosa. No nos hemos cabreado uno demasiado ni el otro tampoco y estamos juntos aún. Así que es un anuncio de un automóvil, de un Land Rover, de un todoterreno, que llevan hasta allí una iluminación. Entonces se ve a 3 todoterrenos y se ve a Sinforosa y a este hombre sentados solitos en la plaza del pueblo junto a la iglesia y les han iluminado el pueblo. Eso es una campaña de publicidad. Decían, queríamos mostrar los automóviles, los coches, pero nos dimos cuenta de que les podíamos hacer feliz. Bueno, no deja de ser una campaña de publicidad, como decía Enfermero Salesa, dice, ya sé que solo es un comercial de coches, pero qué bonito. La Estrella, en Teruel, población, 2 habitantes. Sinforosa y su marido, que recuerdan a la gente que ya no está, a la gente que se ha marchado, la gente que vivió allí, que celebraba las noches en La Estrella y que en Navidad bailaban en la plaza, y ahora esos lugares vacíos, abandonados, como buena parte también del maestrazgo de Aragón, con tanta despoblación. Y entonces como pequeño homenaje y como campaña publicitaria, pues esta marca de coches les lleva iluminación, iluminan la plaza del pueblo llena de bombillitas y entonces se les ve a los dos allí solitos, sentados. Es una imagen tiernísima, muy tierna, preciosa, y claro, para la Navidad, pues queríamos llevar la Navidad a Martín y a Sinforosa, pero al final el regalo nos lo hicieron ellos, dice el anuncio. Es un anuncio precioso, la verdad es que es un anuncio realmente maravilloso. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
mercies new every day, but I've had enough of my wandering. Lo acabo de retuitear, que me estabais pidiendo, retuitealo, Fer, retuitealo, sí, porque cuántas historias bonitas hay a nuestro alrededor, historias pequeñas que nunca llegarán a las portadas de los periódicos. Martín y Sinforosa, los 2 últimos habitantes del pueblecito La Estrella, que tienen que hacer allí su día a día, los 2 últimos habitantes, y su vida juntos. Qué historia tan bonita. Como el cuento de Ovidio, que, bueno, pero no lo voy a... No, ya. Sí. No. Una pareja que ayuda a un mendigo que resulta que era un genio que les podía, un dios que les podía conceder un deseo. Y entonces les dice... No le han hecho caso en los otros lugares donde ha pedido ayuda, y entonces una pareja de ancianitos le abren la puerta y le ayudan. Y entonces cuenta Ovidio que después de dejarse ayudar, les dice que efectivamente solamente quería comprobar la generosidad, la amabilidad de la gente, de los seres humanos, y que les concede un deseo. Y entonces miran y le dice el hombre al genio: no permitas que muramos por separado. Y entonces un día están los dos trabajando en el campito y de pronto los brazos y las piernas de los dos que estaban juntos trabajando con el azadón empiezan a convertirse en corteza de árbol. Y entonces los pies se van enraizando en el suelo y juntos se convierten en un olivo y pasan a formar parte de la vida y de la naturaleza y mueren juntos, abrazados. To carry me, you call me yours, you call me free, you pick me up. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Mañana es el último programa antes de las vacaciones, antes de las Navidades. Luego tenéis 2 semanas para descansar de nosotros y volveremos después de las mismas, de esta etapa, y podemos vernos. Dice que recordad la película de Videoforum, Intocable. La película que comentaremos mañana es Intocable, la película elegida para el último Videoforum de la semana. Es una película optimista, es una película muy, muy intensa también, pero que si no la habéis visto os va a encantar. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana volvemos con más. Mary, gracias. Descansa. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Cuidaos mucho. Gracias, familia. Hasta mañana. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the grave, and more than the scope of my old dreams. Carry me, you call me yours, you call me free.